Hola, soy Mercedes Pullman y hoy os traigo un vídeo muy interesante. De hecho, yo creo que van a ser dos, porque no me entra todo para poner un vídeo. Voy a hablar de armas psicotrónicas. Sabéis, ¿no? Las ondas electromagnéticas que afectan nuestro cerebro. La verdad es que es desolador y la información asusta, porque seguramente en nuestros tiempos siguen usando estas armas con nosotros. Lo que pasa es que no sabemos, pero tampoco podemos demostrar. Así que os invito a que reflexionéis, que penséis y después actuéis. Empezamos. En el año 1929, en la Unión Soviética, se ha publicado la novela de Alexander Belyaev, El soberano del mundo, donde la trama se enfocaba en una máquina que podía emitir las órdenes mentales. Su protagonista era el ingeniero Kaczynski, que fácilmente se le conocía como el científico soviético Bernard Kaczynski, fisiólogo y psiquiatra, cuyo principal objetivo era encontrar el método de control mental. En el año 1923, Kaczynski presentó el esquema de un aparato capaz de reproducir los impulsos del cerebro humano y convertir estos impulsos en los señales sonoros que se podrían transmitir a larga distancia. Ha expuesto la hipótesis que el cerebro humano es capaz de irradiar ondas radiofónicas que pueden ser percibidas por otro cerebro humano. El extracto del Presidium de la Academia de la Ciencia de la URSS versa que hay que reconocer los estudios de Kaczynski como perspectivas a desarrollar, informar sobre los resultados de su trabajo al Comisariado de la Defensa y a la KGB. Firmado 17 de marzo de 1924. Precisamente en aquel momento en la URSS se dio el primer paso en el camino de crear un arma que funcionaba a distancia y pudo destruir el cuerpo humano. La fuerza principal del arma psicotrónica han sido las ondas de baja frecuencia. Los primeros experimentos se realizaron con los animales. En el año 60 se publicó el libro de Bernard Kaczynski, Radioconexión biológica. La radioconexión biológica que demostraba cómo controlar la conciencia humana. Esta obra fue clasificada como secreta durante muchos años. En el Instituto de Bechterev, Kaczynski trabajó con el aparato de amplificación del magnetismo eléctrico de la sugestión mental. Estaba buscando en el organismo humano los elementos que cumplirían las funciones igual que un radiotransmisor. Estaba intentando crear una radio cerebral. El 17 de marzo de 1924 se realizó el primer experimento en el mundo de aparato capaz de transmitir las órdenes a distancia e influir al organismo humano por completo. La fuerza del impacto correspondía a las ondas de baja frecuencia irradiadas por la radio cerebral. En 1928, tras la muerte del famoso psiquiatra Bechterev, a Kaczynski invitaron a la sede de la KGB. Y desde entonces nadie más ha visto a este hombre. A los científicos e ingenieros les interesaba exclusivamente los resultados científicos de las investigaciones, pero a los servicios especiales tenían los intereses muy distintos. Por su encargo, el académico Bechterev elaboraba la tecnología de sugestión de pensamiento y emociones a distancia, con la ayuda de radioconexión y telepatía. Prácticamente nueva arma podría influir en sometimiento de su propio pueblo. Supuestamente Bechterev no imaginaba el alcance de sus descubrimientos. Probablemente, si los supiera, podría impedir el posterior desarrollo. Estaba claro, Bechterev debería desaparecer. Existen teorías que por encargo de propio Stalin, Bechterev trabajaba en un arma que podía controlar los pensamientos de millones de personas. Pero llegó el día cuando la sociedad se estremeció por los rumores que el académico murió envenenado por la orden de Stalin.
Antes de morir, Bechtelov hizo un reconocimiento médico al líder soviético y puso el diagnóstico esquizofrenia con paranoia. Es posible que con este diagnóstico el académico soviético firmó su sentencia de muerte. La versión oficial de la muerte del científico fue parálisis del corazón y del tracto intestinal por acción del veneno. Los últimos años de su vida, Bechtelov estaba interesado en el estudio de telepatía, afirmando que el cerebro humano es capaz de transmitir los pensamientos e imágenes, sentimientos y sensaciones a distancia. Estas conclusiones confirmaban que prácticamente se podría controlar a las personas. Los científicos de aquel tiempo opinaban que Bechtelov intentaba crear un arma ideológico, que hoy podríamos llamar psicotrónica. A principios del siglo XX, en Rusia, igual que en Europa, apareció el boom de parapsicología. Los hipnotizadores y mentalistas invadieron la sociedad. Y aunque el académico Bechtelov estaba seguro en materialismo del pensamiento y telepatía, en 1918 ha creado el Instituto de Investigación del Cerebro, donde ha creado el Laboratorio de Parapsicología. El objetivo principal de los trabajadores de este laboratorio era determinar la capacidad de leer la mente a distancia. En los años 20 del siglo pasado, en la URSS, el interés en parapsicología no se despertó solo entre los científicos. El Servicio de Seguridad del Estado empezó a prestar mucha atención al desarrollo científico en este tema. Especial atención los oficiales de la KGB prestaron a la capacidad del cerebro humano de reaccionar a radiaciones que no capta el ojo humano, es decir, irradiar y recibir energía biopsíquica. Realmente parece un encargo gubernamental del desarrollo del arma psicotrónico. Bechtelov desarrolló este trabajo bajo la atenta mirada de los bolcheviques. Estaba muy interesado en el proceso de sugestión. En el Instituto de Cerebro se realizaron los experimentos de telepatía colectiva. Varias personas deberían transmitir el pensamiento a distancia a otras personas. En la Unión Soviética, en la base de la técnica de procesamiento psicotrónico del cerebro, utilizaron los descubrimientos de Mikhailovsky. A finales de los años 30, el trabajo en el Instituto de Rayos X del Comisariado de Sanidad, precisamente Mikhailovsky aseguró que diferentes conjuntos de impulsos afectan a zonas particulares del cerebro. Los expertos opinan que si se realiza este tratamiento varias veces al día, en periódicas repeticiones durante unos días, la persona empezará a comportarse según el programa codificado y ni siquiera sospechará que sus decisiones no salgan de ellos mismos. El aparato psicotrónico soviético se elaboró en la base de trabajos de Kaczynski. El nombre del proyecto era Radio Sueño, cuyo desarrollo encargaron el Ministerio de Sanidad y la KGB. Se fabricó un potente emisor de radiación cuyos señales se esparcían fuera de los límites de la comprensión humana y afectaban a la psique de un gama muy amplio, afectando desde el sueño profundo hasta los trastornos mentales irreparables. Durante los experimentos en una base militar situada cerca de Novosibirsk, en una compañía de soldados, los hicieron dormir en un instante. Al despertar, no se notaron ningún cambio en el comportamiento de los soldados. Pero pasado un tiempo, los 6 militares empezaron a morir sin causa aparente, uno tras otro. Uno de los supervivientes contó lo sucedido en la prensa. Después de esto, fue encerrado en una clínica psiquiátrica y no se supo nada más sobre él. Desde entonces, todo relacionado con armas psicotrónicas lleva el grifo secreto. Se ha hecho todo lo posible para que cualquier información sobre el tema desapareciera por completo. La orden del Ministerio Interior y Ministerio de Sanidad estableció que las personas involucradas en las conversaciones sobre armas psicotrónicas deben ser hospitalizados en organismos oficiales específicos con posterior tratamiento médico obligatorio. Moscú, 8 de julio de 1959. En el desarrollo de armas psicotrónicas estaban involucrados muchos organismos oficiales, desde la KGB hasta Ministerio de Defensa y Ministerio de Sanidad. En 1968, los científicos soviéticos afirmaron que han conseguido establecer qué frecuencia de pulsación magnética puede estimular
los procesos mentales y fisiológicos y cuáles pueden oprimir el estado de una persona. En el año 1975 se realizó el experimento bajo el nombre pájaro carpintero, donde se realizó el estudio sobre las frecuencias extremadamente bajas para verificar la resonancia de la frecuencia de ondas cerebrales. En varias ocasiones en la prensa occidental aparecieron los artículos afirmando que los soviéticos intervienen en la salud psicológica de los trabajadores de las embajadas extranjeras, provocando trastornos nerviosos y depresiones. En este momento estáis viendo imágenes exclusivas años 70-80 en los hospitales de maternidad. Se han realizado los experimentos utilizando el aparato del científico Kasturban, que elimina el dolor del parto y quita el estrés utilizando la radiación de ondas ultracortas. En la Unión Soviética estas investigaciones se realizaron en 48 institutos científicos. Todos estos trabajos eran secretos y encubiertos por intervenciones psiquiátricas. En 1960 los servicios de seguridad han desarrollado el dispositivo infrasónico de codificación personal que se instalaba en el micrófono del auricular del teléfono, generando la onda de sonido de tal frecuencia que, enviada por la línea hasta el receptor, era capaz de influir en su subconsciente o simplemente reventar el cerebro. Un ejemplo de ello completamente legal es la fabricación de un aparato a principios de los 90 contra las invasiones de las ratas. Este generador irradiaba las señales de terror y ansiedad, consiguiendo la huida de los roedores. A finales del siglo XX, el científico Igor Smirnov fue el primero en utilizar el psicotrónico para el tratamiento de enfermedades y la expansión de las capacidades humanas. En 1982, este científico pudo entrar en la subconsciente humana. En Occidente, hasta el día de hoy, le llaman el padre del arma psicotrónica. Hemos llegado al final de nuestra historia y solo os quiero recordar que estamos hechos de unas contrariedades, del bien y del mal. Y nosotros formamos el mundo, lo construimos y elegimos. Algunos eligen fabricar armas y otros eligen hacer el bien. El problema reside no en que nos pueden manipular, sino en que hay gente a quien no les importa ser manipuladas y hay gente que quiere manipular a los otros. Si una persona no quiere ser manipulada, seguirá siendo ella misma, pero lamentablemente la libertad es un concepto bastante aterrador para muchos.